De la mañana, 9 minutos. Bienvenidos a Golpes de Opinión. Hoy vamos a hablar del impacto sobre el paisaje de la tala de árboles que hemos denunciado hoy, hemos abordado hoy en nuestro tema del día en el sector del San Jorge, aquí en la ciudad de Ibagué. Están con nosotros en la sala Zoom de Econoticias dos arquitectos. En primera instancia saludamos al arquitecto Andrés Francel, quien es el decano de arquitectura de la Universidad del Tolima. Buenos días, doctor Andrés Francel, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y también saludamos e integramos a este diálogo a Eduardo Peñalosa, quien también es arquitecto de Unibagué. Vamos a revisar si tenemos conexión con él óptima, si nos escucha bien. Doctor Eduardo Peñalosa, por favor, activar el audio en su sala de Zoom. Ya vendremos con él en algunos instantes. Bueno, arquitecto Andrés Francel, nuestra primera pregunta sobre este tema de este impacto sobre el paisaje de la tala de estos árboles en el sector de San Jorge es la siguiente. ¿Cuál es el impacto visual y estético de esta tala de árboles en esta zona tan importante de la ciudad de Ibagué desde la mirada suya como arquitecto? Bueno, pues evidentemente el impacto más allá de lo visual y lo estético tiene que ver con los criterios de intervención con el territorio, ¿no? Un espacio fundamental para respirar, para proteger el agua, para valorar precisamente esos hermosos montes que tenemos. De modo que cualquier intervención que se realice, más aún sabiendo que es un espacio que es un bien de interés cultural de carácter nacional, pues debe ser consultado con criterio, no se puede realizar ningún tipo de intervención simplemente por iniciativa. De modo que afectar la protección de nuestras cuencas hídricas, afectar nuestro patrimonio ecológico, cultural, un bien que es precisamente catalogado por el Ministerio, un bien de interés cultural de carácter nacional, pues desde ningún punto de vista debe realizarse. Por lo tanto, para todos nosotros los ciudadanos, este tipo de intervenciones deberían realmente borrarse realmente de nuestra costumbre. No deberíamos hacer este tipo de actos, sino tratar de ser siempre consecuentes con nuestro entorno, respetar nuestro bello entorno, tratar de conservar lo que tenemos. Ya tenemos una historia en la que todos somos conscientes de que se han destruido muchos de nuestros bienes de interés cultural. Por lo tanto, debemos en este momento de la historia tratar de proteger lo que más aún cuenta. Bueno, doctor Francel, le vamos a pedir un favor, a ver si podemos mejorar su ubicación. Sabemos que está en un espacio abierto, podemos a ver si podemos mejorar un poco el sonido para que entendamos más lo que usted nos quiere compartir, su opinión en torno a este tema, que incluso ya abordamos el año pasado aquí. Y pues vamos a ver si la sociedad civil, si los dolientes de este tipo de asuntos ambientales se logran organizar para presionar y evitar pues que haya eventualmente algún tipo de negociación con estos predios. Se habla mucho de que allí se va a construir viviendas, en fin, hay mucha especulación y quizás pues si la organización de la sociedad civil se logra articular esfuerzos a través de un grupo de veedores, en fin, podemos precisar qué es lo que va a pasar con este proyecto y lograr pues salvaguardar aún más el parque y todo el sector de lo que es San Jorge en nuestra capital. Vamos a verificar si ya tenemos mejor conexión con el arquitecto Andrés Francel. Bueno, doctor Francel, ¿cómo afecta además esta tala de árboles la integración de esta zona con el entorno natural en los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que han sido pues planificados en esta zona de Ibagué? Bueno, no sé si ahí ya me están escuchando. Claro que sí, mejoramos bastante, claro que sí. De pronto son los audífonos. No, pues evidentemente te estaba diciendo ahora, ese tipo de espacios para nosotros son santuarios. El Ministerio de Cultura decretó tanto el claustro de San Jorge como toda el área natural, que es el jardín botánico, pero también áreas que digamos no están consideradas o no tienen un nombre específico, pero hacen parte de nuestro patrimonio natural, son parte integral de la declaratoria de San Jorge. Por lo tanto, realmente allí no se debe hacer ningún tipo de intervención que vaya en contra de ese desarrollo de ese ecosistema. Para poder tocar ese espacio, habría que pedirle permiso primero al Ministerio de Cultura. Todo lo que se haga allí sin permiso del Ministerio de Cultura
es ilegal. Inclusive, si se pidiera, por ejemplo, permiso a una corporación autónoma regional, pues el permiso se negaría, porque primero está el ministerio que las corporaciones autónomas, que las alcaldías, que las gobernaciones. Entonces, deberíamos ser todos conscientes de que estos espacios no se deben intervenir. Son espacios que requieren, por ejemplo, de planes especiales de manejo y protección que en el caso de San Jorge no están aprobados y que nosotros realmente como ibaguereños debemos proteger, debemos alzar nuestra voz y ser orgullosos realmente de ese bello patrimonio que tenemos. Es decir, que a nivel nacional se valore que este claustro fue diseñado por Giovanni Buscaglione, un arquitecto italiano hacia 1934, pero que también se esté valorando nuestro propio entorno, que de allí procedan varias quebradas como el Caño Cristales, pues debería ser un motivo de orgullo para nosotros y no debemos permitir que precisamente en el siglo XXI estemos realizando las mismas acciones que se han realizado en el siglo XX, en el siglo XIX, que consiste en sepultar nuestras quebradas. Si hay algo importante son nuestros recursos hídricos y nadie debe tocarlos, menos aún cuando tienen una declaratoria nacional como bien de interés cultural. Podemos estar tranquilos los ibaguereños de que no va a haber ningún tipo de intervención allí en San Jorge bajo ninguna circunstancia. Uy, bueno, eso sigue siendo un temor. Realmente todo lo que se haga en San Jorge sin permiso del Ministerio de Cultura es ilegal. Ahora, que en medio de la ilegalidad se realicen actividades, pues lo que estamos viendo con la tala es muestra de ello. Nadie debería ir a cortar árboles en el predio de San Jorge porque están protegidos por una declaratoria nacional como bien de interés cultural. Entonces, no podemos estar tranquilos en el sentido de que ya tenemos experiencia de muchas actividades que se realizan de modo ilegal para justificar otras. Por ejemplo, en el centro de Ibagué, enfrente de lo que era el Ley, que actualmente es Claro, demolieron el único inmueble que teníamos en Ibagué, que era Art Deco Zigzag. Lo demolieron diciendo que amenazaba ruina. Lamentablemente nos perdimos de este bello espacio, inclusive teniendo una normativa nacional que protege 100 metros a la redonda un inmueble como el Teatro Tolima, que es bien de interés cultural de carácter nacional. Entonces, evidentemente, les agradecemos muchísimo todos los que estamos interesados en proteger nuestro patrimonio ecológico, pues de que ustedes estén abriendo estos espacios para hablar, porque es probable que empiecen a construir allí y que después con diversas estrategias que pueden permear, digamos, la conveniencia de muchos funcionarios públicos, empiecen a construir cosas. Pero todo ello que se haga allí es ilegal y evidentemente debe deshacerse. La restauración ecológica debe hacerse en estos momentos. No es posible realmente que estén talando árboles. Eso es ilegal en estos momentos. Entonces no podemos estar tranquilos, pero sabemos que es ilegal. Claro que sí, y muy buena esa precisión al arquitecto Andrés Francel, porque sin duda alguna usted conoce muy bien estos temas y pues bueno, ya la tala no tiene reversa, ya no podemos hacer nada por los árboles que se han prendido allí. Por eso le pregunto lo siguiente, ¿qué alternativas o soluciones creativas se podrían considerar ahora para mitigar este impacto negativo de la tala de árboles en el diseño y el desarrollo de futuros proyectos urbanísticos allí en la zona de San Jorge? Bueno, en primera instancia, pues proyectos urbanísticos no deben estar en este lugar. Es decir, eso es un santuario ecológico. Lo que sí deberíamos hacer es aprovechar que tenemos este patrimonio, ese santuario ecológico, para desarrollar proyectos que nos permitan disfrutar de nuestro espacio ecológico. Por ejemplo, Amigos del Centenario está promocionando el avistamiento de aves en el Parque Centenario. Tenemos muchísimas especies, esa riqueza hídrica que hay en este espacio, donde podemos llevar precisamente a nuestra comunidad, a nuestros niños, ancianos, adultos, mujeres, todas las personas interesadas realmente en estos espacios para que podamos conocerlos y generar actividades que nos permitan aprovechar el espacio, activar nuestros recursos ambientales, incrementar, por ejemplo, los metros cuadrados de espacio público. Ibagué, bueno, Colombia está muy mal realmente en los indicadores mundiales frente a espacio público. Sin embargo, hay muchas actividades que podemos realizar allí para disfrutarlas. Es generar un entorno
de conocimiento, porque allí está, es decir, el espacio es precioso, muchas ciudades del mundo pues, estarían envidiosas precisamente que casi en el centro de su ciudad tuviéramos este santuario ecológico. Entonces debemos es aprovecharlo, generar otro tipo de proyectos para protegerlos, pero no pensar que para poder aprovechar cualquier espacio tenemos que talar árboles y construir allí edificios, es decir, generar más concreto. Todos nos damos cuenta en los últimos días el calor que está haciendo, el cambio climático. No podemos seguir con el mismo tipo de actividades que nos han traído a este escenario que no es el mejor. Debemos promocionar esos valores ecológicos para rescatar precisamente toda esa riqueza hídrica y evitar que las quebradas, que los ríos sigan siendo sepultados bajo tierra, como pasa con muchas de las quebradas que existían en Ibagué. Claro que sí. Y ahora integramos a este diálogo también al arquitecto Eduardo Peñalosa. Buenos días, doctor Peñalosa. Bueno, esta mañana dialogamos aquí en Econoticias con la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, y nos ha confirmado que hay un proceso sancionatorio en trámite precisamente por la tala de estos árboles. ¿Qué esperan ustedes allí? ¿Qué tipo de decisiones quedan de ustedes que debe tomar la autoridad ambiental? Y bueno, ¿cómo garantizar el cuidado de San Jorge? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Saludarlos desde aquí al estudio. También darle un saludo a Andrés, de acuerdo con todo lo que ha estado acotando. Yo creo que, primero resaltar que se puede llamar ecocidio, ¿cierto? O sea, hace un tiempo pues estuvimos todos abocados a la problemática de los samanes ahí del Centenario, ¿no? Y ahora pues parecer trasladan esas acciones a otros lugares que posiblemente son menos visibles. Eso es muy importante, lo que tú decías ahora con Cortolima, si hay esos procesos, ¿por qué están pasando esas cosas, ¿no? ¿Por qué pasan? ¿Por qué se dan estos hechos? Se siguen presentando. Y pues yo también pongo algo sobre la mesa, es lo de la vía 13, ¿no? O sea, en el plan de ordenamiento territorial vigente aparece punteado la vía que quieren, ojalá no la vayan a hacer, una vía circunvalar que quiere conectar parte de la comuna 6, de otras comunas cercanas con el centro, pasándolo por el perímetro de los Cerros del Norte, donde pues justamente ahora que hablaban del PIC de interés nacional, que es la Granja San Jorge, la vía pasaría a 50 metros. Hablamos de áreas de influencia que son más de 100 metros, o bueno, 100 metros, y entonces eso ya sería, o sea, esa vía sería, digamos, un peligro porque no es una vía de 6 metros, sino una vía de 30 metros. Hablo de lo que está punteado. En algún momento creo que el gobernador y el alcalde de turno hablaron de que la iban a hacer. Creo que la pandemia frenó el proceso, menos mal, y eso sería algo fundamental para que se ajuste en el POT. Entendamos que el POT pues está a puertas de hacer una renovación, un ajuste, y estas cosas que se está ocasionando ahí no pueden pasar en la ciudad, en una ciudad que tiene una impronta fundamental desde la naturaleza. A veces le damos, creo yo, los humanos más importancia al patrimonio construido, pero no al patrimonio natural, ¿cierto? Y este patrimonio natural y ambiental, que yo diría que Ibagué es una de las ciudades que tiene, digamos, esa naturaleza muy, muy, muy cercana. Nosotros la relación que tenemos entre lo urbano y lo rural es bastante corta. Es fácil de llegar a la ruralidad, a otras ciudades que ya se han esparcido, y esperemos que no le pase a la ciudad mucho más en esa zona, porque es parte del deseo que quieren en Calambeo, ¿no? Con un PEM, Plan Especial de Manejo y Protección, que no está aprobado prácticamente por ese tema. Entonces, si Cortolima o las entidades que no dejaron avanzar este PEM, o que el PEM está parado por eso, no entiendo por qué están sucediendo estas cosas ahí, en frente de todos. O sea que yo creo que, y como decía Andrés, yo creo que para mí es uno de los, y ese lugar que está al lado del Jardín Botánico, que es un montón de hectáreas, para mí es uno de los lugares, uno de los jardines botánicos más lindos ambientalmente, o más completos e integralmente hablando, de las ciudades colombianas. Uno a veces piensa del Jardín Botánico de Medellín, es muy interesante, está en el centro de la ciudad, pero digamos el porcentaje
de vegetación, yo diría es súper reducido en comparación con el nuestro y con las especies que ahí habitan, porque es un jardín botánico de pie de montaña. O sea, eso es único en las ciudades y creo que nosotros en Ibagué no estamos conscientes de eso y no le estamos dando la importancia. Muchos ibaguereños no conocen el jardín botánico. Es más, nosotros dentro de nuestras actividades no lo tenemos muy presente. Hemos ido 1, 2, 3 veces, pero no es constante. Yo creo que eso hay que ponerlo ahora en el ajuste del POT, que realmente se convierta un nodo, un articulador, un centro de desarrollo desde la naturaleza y para la naturaleza y un resguardo para la vida en la protección de las fuentes hídricas que, digamos, nacen en todos los cerros del norte, que son muchas y que lastimosamente más abajo las estamos contaminando y las estamos tapando, como es La Pioja y muchas de ellas, como el río Opia y otros, ¿no? Entonces es un poco lo que creo que podemos también poner ahí en la mesa. Claro que sí, arquitecto Peñalosa, lamentable que los ibaguereños no conozcamos pues toda esa importancia que tiene el Parque San Jorge, todas las zonas que lo rodean, porque sin duda alguna ecosistémicamente es un aporte valiosísimo, más en tiempos de cambio climático, más en tiempos, en estos días de intenso calor, seguramente quienes visiten el parque pues tendrán una sensación distinta a la que sentimos en el resto de la ciudad. Exacto, exacto. Andrés lo había dicho, ¿no? Es que estamos en crisis, estamos en una crisis climática, una crisis medioambiental, una crisis en ese ámbito y creo que nosotros en Ibagué no nos estamos dando cuenta de ello y queremos ser una ciudad que, claro, que sea pujante, que se desarrolle, que sea moderna, pero no creemos que la modernidad o el desarrollo moderno se dé de la mano de la naturaleza. Por eso hay que ir a soluciones basadas en la naturaleza. Podemos construir cosas, podemos sí construir edificios, construir proyectos de infraestructura, pero de la mano de la naturaleza, que muchas ciudades lo están haciendo, están tratando de reparar ese daño que ha hecho la humanidad a través de la historia, porque es que la mirada del urbanismo nuestra es un urbanismo duro, y creemos que si no hay cemento, si no hay elementos duros, pues no hay urbanismo, y a veces le hemos dado más importancia a ese tipo de urbanismo que a un urbanismo que tenga una mirada ecológica. Yo creo que las ciudades tienen que empezar a pensar en eso y no simplemente por cumplir una norma, ¿no? Porque a veces es como por cumplir una norma, sino realmente para entender que es que ahí está el plus y el plus de impronta que tiene Ibagué. O sea, una de las ciudades del tamaño de Ibagué, intermedia, que tiene más especies de aves, ¿cierto? Que tenemos especies endémicas y que ellas viven y son endémicas y habitan en unos territorios que es fundamental ese ecosistema, y dentro del ecosistema están los árboles, que son, digamos, ese elemento que vincula, digamos, todo lo que contiene el ambiente con la tierra, ¿no? Y si realmente los empezamos a talar, pues vamos a generar, son superficies impermeables y ahí van a ocasionar mucho más desastres. Después vamos a culpar al río y realmente los culpables somos los humanos porque estamos no entendiendo la manera de convivir con la naturaleza y por eso pues pasa lo que pasa. Entonces yo creo que es como una alerta para decir, miren, pues a ver, está bien que nos desarrollemos, que hagamos obras y no es decirle no a la construcción, es decirle sí a la construcción, pero no de esa manera, ¿no? Y que no solamente pasa ahí en el lugar que estamos viendo las imágenes, sino realmente pasa en muchas partes de Ibagué. Y eso pasa ahí, que está cerca del centro, de la zona, digamos, fundacional, donde está inclusive muchas de las organizaciones públicas. Imagínense que pasa en lugares apartados donde nadie va. Entonces, es un poco para poner eso en la mesa y también en consideración a todos los ibaguereños, tolimenses y colombianos. Bueno, para despedir al arquitecto Andrés Francel, arquitecto Francel, está pendiente en este gobierno iniciarse el trámite de modificación, de ajuste bueno, de hecho no tenemos en estos momentos formalmente un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué expectativa tiene la academia, usted particularmente como arquitecto, en este documento que debe marcar el rumbo de para dónde va la ciudad? Bien, bueno, todos tenemos muchísimas expectativas.
Pero en esta oportunidad precisamente, y vuelvo a agradecerles por convocar a este espacio por un tema tan delicado que es la protección precisamente de nuestro patrimonio ecológico. Y es porque el fundamento de la planeación del territorio siempre debe ser proteger nuestras vidas. Y eso comienza por la protección de los recursos hídricos. Para que el agua se mantenga, tenemos que proteger los bosques y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros valores patrimoniales, principalmente los ambientales. Siempre hemos extrañado que en los planes de ordenamiento territorial se incluyen las características ambientales, pero al final quedan de un modo marginal o resultan desarticuladas de todo realmente la estructura. En todos los planes de ordenamiento territorial se han incorporado realmente esos continuos ambientales, pero al final resultan siendo evadidos, ¿no? Como que quedan incorporados algunos artículos para que quien quiera intervenir los acoja o no. Y realmente esa es nuestra estructura principal. Debemos proteger siempre nuestros recursos ambientales. Entonces, pues digamos que la mayoría de personas esperamos que en pleno siglo XXI seamos más conscientes con nuestros valores y podamos realmente materializarlos en un plan de ordenamiento territorial. Y eso también frente a jerarquías. Miremos que, por ejemplo, ahorita Eduardo nos hablaba de la carrera 13. Estamos pensando en una vía para descongestionar, por ejemplo, Ambalá. Eso nos puede parecer muy bueno, descongestionar nuestras vías, pero si pensamos un poquito más a escala humana, tenemos suficientes andenes en Ibagué. Cuando estamos en nuestros barrios, realmente una mujer con su esposo y sus niños puede pasear tranquilamente por ese andén, una anciana puede caminar perfectamente por ese andén. No tenemos en estos momentos una ciudad que realmente sea sensata y amable con todos los seres vivos que la habitamos. Por lo tanto, en lugar, por ejemplo, de estar pensando en destinar mucho dinero para proyectos de infraestructura que finalmente son solo para los carros, deberíamos pensar en una ciudad que nos beneficie como humanos, con zonas públicas, con andenes, con vegetación que proteja el agua. Es decir, los conceptos actuales de urbanismo, de desarrollo territorial, están centrados en el ordenamiento del territorio con base en el agua. Es decir, debemos proteger el agua como el recurso esencial para la vida y la existencia de la ciudad. No pensar primero en los edificios y finalmente cómo ponemos algunos árboles para que la ciudad pueda verse verde, sino siempre pensar con el corazón centrado en el agua. Así que las expectativas son muchas, por supuesto, desde que nosotros podamos contribuir para que esto se materialice y aportar a las entidades que finalmente toman las decisiones, pues tratamos siempre de decirles que estamos como voluntarios para apostar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra sensatez con la hermosa ciudad que tenemos y que debemos proteger en todo momento. Claro que sí, pues arquitecto Andrés Francel, gracias por estos minutos aquí en Golpes de Opinión de Econnoticias. Un feliz día. Muchísimas gracias por la invitación, les deseo un feliz día, gracias por supuesto a toda la teleaudiencia, un saludo fraterno y siempre por favor defendamos nuestros hermosos valores, nuestra bellísima ciudad, no dejemos que sigan haciendo intervenciones que son innecesarias y que vulneran precisamente lo más bello que tenemos, que es esa potencia ambiental. Claro que sí, y voy a cerrar con el arquitecto Eduardo Peñalosa. A propósito de esta mañana estuvo con nosotros James Fernández, rector del Conservatorio del Tolima. Y bueno, ¿cómo va ese proyecto de que la Casa Inglesa allí en Ambalema sea sede de un hermoso proyecto para formar músicos en el departamento del Tolima? Va por buen camino, arquitecto Peñalosa. Sí, señor, sí, pues muy importante esa noticia para el Tolima y para Colombia, ¿no? Se ha logrado pues que esto, esa preocupación, ese SOS de ese gran inmueble que hace parte de un conjunto bastante amplio relacionado con el tabaco, que tanto pues hemos también, inclusive aquí en la emisora estuvimos hablando, y pues eso ha tenido, digamos, repercusión ahora pues con este gobierno actual, y pues lo celebramos, estamos aquí desde la Universidad de Bogotá también prestos a aportar, desde la Fundación Ambaviva, y pues muy contentos, ojalá pues que todo se empiece a estructurar, a realizar, digamos,
con toda la normativa, con todo el proceso, con el debido proceso, de la mano del ministerio. Y pues no, muy contento de que la casa inglesa tenga este uso, porque pues, yo creo que es un uso, digamos, bastante importante, y además hace parte de la gran cultura tolimense que se puede empezar a extender en todo el departamento y también a nivel del país, ¿no? Muy, muy contento, y pues el asunto es que seguiremos también ahí tratando de aportar lo que podamos desde la academia y también desde como profesionales. Pues muchas gracias al arquitecto Eduardo Peñalosa. Estos dos temas que son de interés para el departamento del Tolima, la protección de San Jorge y también este proyecto allí en el municipio de Ambalema. Gracias por estos minutos, arquitecto Peñalosa. Un feliz día. Muchas gracias, de verdad. Deseo pues, un feliz día a todos, a todos los televidentes también de esta emisora y a todos los ibaguereños. Saludos, Andrés, y allá en el plato donde ustedes están, y muchas gracias por hacer convocar estos espacios para el bienestar de todos los tolimenses. Muy bien, 8:34 minutos. Hasta aquí Golpes de Opinión. Sigan en sintonía de del Conveima. Ya venimos con más contenidos aquí en la emisora con identidad regional.